A ver, cuando pensamos en la membrana de una célula, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es, pues eso, una simple bolsa que lo contiene todo, ¿verdad? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es mucho, muchísimo más que eso. Es una frontera, sí, pero una frontera inteligente, una barrera súper dinámica que decide, en esencia, qué es vida y qué es el mundo de fuera. Vamos a meternos de lleno a descubrir cómo funciona esta estructura tan increíble. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es, pensemos a lo grande, a una escala brutal. Imaginaos el cuerpo humano como si fuera una metrópolis gigantesca, con billones de habitantes. Y cada uno de esos habitantes es una de nuestras células. Cada una es como una pequeña fábrica a pleno rendimiento, un universo en miniatura que no para de trabajar. Y claro, como en cualquier ciudad, cada uno de esos habitantes, cada célula, necesita sus propias murallas, ¿no? Unas fronteras que la definan, que la protejan y la mantengan organizada. Así que la pregunta clave es, ¿cuál es esa estructura? ¿Qué es lo que cumple esa función tan vital? Pues esa frontera es precisamente la membrana celular. Vamos a ver cómo traza esa línea, ese límite entre lo que está vivo y lo que está fuera. Aquí viene lo realmente interesante, el gran reto de esta frontera que es casi una paradoja. Por un lado, tiene que ser un muro sólido que proteja todo el delicado mecanismo que hay dentro de la célula. Pero, al mismo tiempo, tiene que ser una puerta que deje entrar lo bueno, los nutrientes, y que deje salir lo malo, los desechos. O sea, un muro y una puerta a la vez. Casi nada. Vale, entonces, ¿de qué está hecha esta maravilla de la ingeniería? Pues la respuesta está en un concepto con un nombre genial, el mosaico fluido. Y la clave está en esa palabra, fluido. Esto no es un muro de ladrillo, no es algo rígido, es algo vivo, que se mueve, que cambia constantemente. El ladrillo básico de esta pared, el protagonista, es una molécula llamada fosfolípido. Y fijaos qué cosa más curiosa, tiene como una doble personalidad. Tiene una cabeza a la que le encanta el agua, es hidrofílica, y luego tiene dos colas que odian el agua, la repelen con todas sus fuerzas, son hidrofóbicas. Y es precisamente esta tensión, este amor-odio por el agua, lo que lo cambia todo. Pues esta doble personalidad, esta capacidad de amar y odiar el agua al mismo tiempo, tiene un nombre técnico, anfipático. Y este detalle, que puede parecer una tontería, es el secreto, es la magia que permite que la membrana se monte ella solita. Imaginemos que echamos millones de estos fosfolípidos en agua, que es básicamente de lo que está hecha la vida. ¿Qué ocurre? Pues algo automático, espontáneo. Las colas que odian el agua se esconden, se juntan en el centro para no tocarla, y las cabezas que la adoran se quedan fuera, en contacto con ella. Y ¡zas! Así, sin más, se forma una doble capa, la famosa bicapa lipídica, el muro básico de la célula, montado por sí mismo. Pero ojo, que no es solo un muro de fosfolípidos. Acordaos del nombre, mosaico fluido. El mosaico viene porque está lleno de otras piezas. Hay proteínas incrustadas, que son las puertas, los sensores, los porteros de la discoteca. También hay colesterol, que le da un poco de rigidez para que todo no se desparrame. Y luego hay carbohidratos por fuera, que funcionan como si fueran el DNI de la célula, para que otras la reconozcan. Y todo esto está flotando, moviéndose en este mar de lípidos. Muy bien, ya tenemos la muralla montada. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona el tráfico? ¿Quién puede pasar y quién no? Vamos a empezar por los que tienen pase VIP, los que entran gratis. La membrana es lo que llamamos selectivamente permeable, es decir, que es muy tiquismiquis, elige a quién deja pasar. Las moléculas que son pequeñitas y no tienen carga eléctrica, como el oxígeno o el dióxido de carbono, pues mira, esas se cuelan sin problema entre los huecos. Pero las que son grandes o las que tienen carga eléctrica, como los iones, esas rebotan, no pueden pasar. A este proceso se le llama difusión simple, y lo mejor de todo es que a la célula no le cuesta nada de energía, pasa solo, de forma natural, es pura física. Las moléculas siempre se mueven de donde hay un montón a donde hay pocas, como si bajaran una cuesta, siempre a favor de la corriente. Por eso se llama transporte pasivo. Hay un caso súper especial de difusión que es fundamental, el del agua. Se llama ósmosis, y sus efectos pueden ser brutales. Si fuera de la célula hay mucha concentración de cosas, el agua sale para intentar diluirlo y la célula se queda como una pasa. Si pasa al revés, que hay poca concentración fuera, el agua entra a lo bestia y la célula se hincha como un globo y puede hasta reventar. El único estado feliz para la célula es cuando la concentración es la misma dentro y fuera. Vale, todo esto está muy bien para las moléculas pequeñas, pero ¿qué pasa con todas esas otras moléculas que son súper importantes, como la glucosa, y que se quedaron fuera porque no podían pasar? Pues está claro, necesitan ayuda. Moléculas como la glucosa o muchos iones, que son vitales para la célula, necesitan una especie de escolta para poder cruzar. A este proceso lo llamamos difusión facilitada. Y ojo, sigue siendo un proceso pasivo,
todavía va a favor de la corriente, de más a menos. Pero necesita que alguien le facilite el paso. Y esa ayuda viene de las proteínas que estaban flotando en la membrana, ¿recordáis? Hay de dos tipos. Por un lado, tenemos las proteínas de canal. Imaginaos un túnel, simplemente un agujero por el que pasan a toda velocidad los iones. Y por otro lado están las proteínas transportadoras. Estas son más sofisticadas. Son como una puerta giratoria. Cogen la molécula por un lado, cambian de forma y la sueltan en el otro. Son mucho más específicas. Hasta ahora, todo el transporte que hemos visto ha sido, por así decirlo, cuesta abajo, a favor de la corriente. Pero claro, la vida no es tan sencilla. A veces, la célula necesita hacer justo lo contrario, mover cosas en contra de la corriente. Vamos a dejarlo claro. Transporte pasivo es como dejarse llevar por la corriente de un río. Vas de donde hay más a donde hay menos y no gastas ni una gota de energía. Transporte activo es todo lo contrario, es coger los remos y empezar a palear río arriba en contra de la corriente. Y eso, como es lógico, exige un gasto de energía tremendo. Y aquí está la clave. Para poder hacer este esfuerzo, el transporte activo utiliza la gasolina de la célula, una molécula llamada ATP. Con esa energía puede literalmente bombear sustancias cuesta arriba. ¿Y para qué hacer algo tan costoso? Pues, por ejemplo, para acumular dentro un montón de un nutriente que fuera es muy escaso, o para echar fuera una sustancia tóxica aunque fuera ya haya mucha. Y todo este jaleo, todo este bombeo de partículas de un lado para otro, nos lleva a una de las cosas más alucinantes, a una propiedad que es la mismísima esencia de la vida. Pensadlo bien, al mover iones, que no son más que partículas con carga eléctrica, la membrana no está moviendo solo materia, está moviendo electricidad. Lo que hace es crear una separación de cargas, pone más cargas positivas a un lado y más negativas al otro. Y esa separación de cargas crea una diferencia de potencial eléctrico, una tensión, exactamente igual que en una pila. A esto se le llama el potencial de membrana. Y es que, en esencia, cada una de nuestras células es una batería a escala microscópica, una propiedad que tienen absolutamente todas las células vivas. Y aquí es donde lo dejamos, con una pregunta que da vértigo. ¿Cómo es posible que esta diminuta chispa de vida, esta pequeña batería celular, esta simple carga eléctrica a través de una membrana, sea la base de absolutamente todo? ¿Cómo es posible que eso impulse un pensamiento, el latido de un corazón o el movimiento de un músculo? Ahí es nada.